sigue diciendo Nehemías. Y un día, en el mes de Nisan, del año 20 del reinado de Artajerjes, al ofrecer vino al rey, como él nunca me había visto triste, me preguntó: ¿por qué estás tan triste? No me parece que estés enfermo, así que debe haber algo que te está causando dolor. Yo sentí mucho miedo y respondí al rey: que viva su majestad para siempre. ¿Cómo no he de estar triste si la ciudad donde están los sepulcros de mis antepasados se halla en ruinas, con sus puertas consumidas por el fuego? Y escucha lo que le respondió el rey. Nehemías acaba de decir que tenía miedo de decir su problema al rey, pero escucha lo que responde el rey. ¿Qué quieres que haga?, preguntó el rey. Así que oré al Dios del cielo y respondí: si su majestad le parece bien y si este siervo suyo es digno de su favor, le ruego que me envíe a Judá para reedificar la ciudad donde están los sepulcros de mis antepasados. ¿Cuánto durará tu viaje? ¿Cuándo regresarás?, me preguntó el rey, que tenía a la reina sentada a su lado. En cuanto propuse un plazo, el rey aceptó enviarme. Entonces añadí: si al rey le parece bien, ruego a usted que envíe cartas a los gobernantes del oeste del río Éufrates para que me den vía libre y yo pueda llegar a Judá. Y por favor, ordene a sus guardabosques, a Safar, que me den madera para reparar las puertas de la ciudad que están junto al templo, la muralla de la ciudad y la casa donde he de vivir. Y escucha cómo termina esto de Nehemías. El rey accedió a mi petición porque Dios estaba actuando a mi favor. Y el día de hoy vamos a iniciar esta nueva serie basada en el libro de Nehemías, en un libro que a veces parece olvidado, en un libro que a veces parece que nadie lo recuerda, y quiero llamar esta serie un llamado a ser fiel y a confiar en Dios, basado en este libro de Nehemías, porque la realidad es que a veces este libro está olvidado. A veces vemos este libro solamente como acontecimiento histórico, pero este es un libro donde Dios va a mostrar su amor. Es un libro donde puedes ver la gracia de Dios y la fidelidad de Dios a su pacto que hizo con Noé, Abraham y David, de proveer un Salvador. ¿Para quién? Para toda la humanidad. Esto es lo hermoso de Nehemías, que Nehemías no es una historia ajena, porque podríamos pensar, pues es una historia que se escribió incluso 5 siglos antes de Cristo. ¿Qué tiene que ver conmigo? Pero Nehemías nos va a recordar que este libro tiene que ver más con nosotros de lo que podemos pensar. Porque como te decía, es un libro que se escribió en el siglo V antes de Cristo. Y pareciera que es la etapa de la época más oscura de Israel, la nación elegida por Dios, de donde habría de venir el Salvador. Y si tú vieses esto, ¿pensarías que en verdad había esperanza en Israel? Dirías, no. ¿Por qué? Está destruida, está siendo gobernada ¿por quién? Primero por Babilonia y luego por Persia. Y en consecuencia Jerusalén era una provincia del imperio persa. Y no solo eso, sino que se encontraba destruida, abandonada y sin ninguna esperanza de poder encontrar una economía para sobrevivir en esa nación. Si tú vieras eso, dirías, ¿a poco de ahí va a venir un Salvador del mundo? La realidad es que cualquiera le daría risa. Pero Nehemías nos recuerda eso, que hay un Dios que usa personas imperfectas como tú y como yo para poder cumplir, ¿qué? Su propósito. ¿Por qué? Porque esto nos va a llevar a ver que una ciudad sin esperanza, por un hombre como Nehemías, pudo llevar y recobrar una esperanza ¿en quién? En Dios. ¿Por qué? Porque Nehemías no solamente pensó en reconstruir la ciudad, sino que Nehemías buscó restaurar una ciudad desde el profundo de su corazón. Porque él reedificó el muro en ruinas de Jerusalén en 52 días, cuando nadie más pensaba que se podía reedificar. Restauró la adoración regular en el templo,
la instrucción regular de la ley de Dios, la observación seria del día de reposo y la vida familiar piadosa. Él fue el verdadero y nuevo fundador de la vida corporativa en Israel después del exilio, siguiendo las restauraciones relativamente fallidas de las personas anteriores. Entonces, ¿puedes ver que Nehemías buscó llegar a lo profundo de los corazones? Nehemías no solamente quería que una ciudad tuviese dinero, sino que Nehemías buscó una ciudad que fuera fiel al pacto de ¿quién? De Dios. Y es por eso que quiero que veamos tres cosas en este pasaje. El primero, un llamado doble. El segundo, un llamado claro. Y el tercero, un llamado asombroso. Y por eso he decidido llamar este sermón un llamado a servir. Y vamos con nuestro primer punto, un llamado doble. Voy a leer otra vez el capítulo 1, versículo 4 al 11. Si me quieres acompañar con tu vista, escucha lo que dice Nehemías, capítulo 1, versículo 4 al 11. Al escuchar esto, me senté a llorar. Nehemías acababa de escuchar que la ciudad estaba siendo destruida. Hice duelo por algunos días, ayuné y oré al Dios del cielo. Y le dije: Señor Dios del cielo, grande y temible, que cumples el pacto y eres fiel a los que te aman y obedecen tus mandamientos. Te suplico que me prestes atención, que fijes tus ojos en este siervo tuyo, que día y noche ora en favor de tu pueblo Israel. Confieso que los israelitas, entre los cuales estamos incluidos mi familia y yo, hemos pecado contra ti y te hemos ofendido y nos hemos corrompido mucho. Hemos desobedecido los mandamientos, estatutos y leyes que tú mismo diste a tu siervo Moisés. Recuerda, te suplico, lo que dijiste a tu siervo Moisés: si ustedes son infieles y yo los dispersaré entre las naciones, pero si se vuelven a mí, obedecen y ponen en práctica mis mandamientos, aunque hayan sido llevados al lugar más apartado del mundo, los recogeré y los haré volver al lugar que escoja como residencia en mi nombre. Ellos son mis siervos y tu pueblo, al cual redimiste con gran despliegue de fuerza y poder. Señor, te suplico que escuches nuestra oración, pues somos tus siervos y nos complacemos en honrar tu nombre. Y te pido que a este siervo tuyo le concedas tener éxito y ganarse el favor de este hombre. En aquel tiempo yo era el copero del rey. Y a lo largo de la Biblia hay algo que debemos de notar, y es que un Dios que constantemente está llamando a las personas a tener una relación íntima ¿con quién? Con Él. El Dios del Evangelio es un Dios que busca a las personas imperfectas. Por eso me encanta cuando dice Nehemías en el 7, ¿no? Yo y mi familia hemos violado tus pactos. Quiero preguntarte esto en esta noche. ¿Te puedes identificar como una persona así? Como una persona que a veces vive en contra de la voluntad de Dios. Como una persona que a veces vive pensando en ¿quién? En sí mismo. A veces lo hacemos. A veces nos olvidamos de Dios. Y eso había pasado con Israel. Parte del caos que estaba viviendo es que ellos se habían olvidado de Dios y habían empezado a vivir ¿para quién? Para sí mismos. Y eso es maravilloso. ¿Por qué? Porque el Dios del Evangelio no es un Dios que dice: ay, ¿te quieres rebelar? Pues está bien, vive como tú quieras. No, me encanta por cuando dicen, ¿no? Aún aunque nos hayamos ido a los lugares más apartados, tú nos vas a buscar. Y eso me encanta, ¿por qué? Porque lo podemos ver como un llamado de Dios a tener una comunión con nosotros. La confesión de fe de Westminster lo llama el llamado eficaz. Y ve cómo lo define. Me encanta porque dice: todos aquellos a quienes Dios ha predestinado para vida, y solamente a ellos le agradó en su tiempo señalado y aceptado llamarlos eficazmente por medio de su palabra y espíritu, de aquel estado de pecado y muerte en el que están por naturaleza, al estado de gracia y salvación por medio de Jesucristo, iluminando sus mentes espiritual y salvíficamente para entender las cosas de Dios, quitándoles sus corazones de piedra y dándoles un corazón de carne, renovándolos sus voluntades y determinándoles a hacer lo que es bueno para Él
más libremente, pues por su gracia son hechos dispuestos. Ahora quiero preguntarte esto. ¿Puedes ver este llamado de Dios en tu vida? ¿Puedes llegar al punto de decir, Dios me está llamando antes que nada a tener una relación con Él? Dios está cambiando mi corazón. Porque me encanta cuando dice, ¿no? Nos cambia el corazón de piedra y nos da un corazón ¿de qué? De carne. Un corazón que siente. Un corazón que está dispuesto a tener una relación con Dios. Y eso es maravilloso. Porque Dios, aunque pudiese vivir para Él mismo y en sí mismo, ¿qué hace? Está llamando a personas imperfectas a tener esta relación. Pero me encanta porque Nehemías dice, ok, el Dios de pactos de Israel no solo me llama a tener una comunión con Él, sino que aquí es donde podemos encontrar otro llamado. Porque no es el único llamado que nos hace Dios. Después de estar en relación con Él, cada una de las personas que Dios llama, las dota de ciertos dones para cumplir una tarea específica. Y esto es maravilloso y confrontante. ¿Por qué? Porque a veces creemos que Dios solo nos quiere salvar, pero nos quiere tener como trofeos en la iglesia, ¿no? Pero Nehemías nos recuerda que no, que el Dios del Evangelio es un Dios que nos llama para poder tener dones y tener una tarea específica. Por eso quiero hacer dos preguntas para ti en esta noche. ¿Sabes a qué te está llamando Dios? Tu corazón puede sentir un llamado de Dios hacia alguna tarea específica, hacia algún tipo de personas, hacia algún tipo de especificaciones. No sé, piensa. En tu trabajo, ¿a qué te llama Dios? ¿Por qué Dios te puso en ese trabajo? ¿Alguna vez lo has pensado? ¿O crees que se trata de que Dios te ama tanto y que quiere hacerte millonario en ese trabajo? ¿Podrías pensar? ¿Alguna vez has sentido un llamado hacia algún ministerio? ¿Hay algún tipo de personas que tú dices, las veo y me duelen en lo profundo de mi corazón y quisiera ayudarlas? Piensa eso. ¿A servir a algún tipo de persona? ¿A predicar a algunos de tus amigos que tienes en específico? O sea, ¿puedes ver eso? ¿O puede discernir tu corazón? ¿A qué te está llamando Dios? Porque creo que cuando Dios nos salva, y Nehemías nos lo enseña, no solo nos salva para estar como adornos, nos salva para darnos una tarea. Y un ejemplo es esto, Nehemías. Alguien que aprovechó, y ve esto, alguien que aprovechó la influencia de su trabajo para poder cumplir el llamado de Dios. Y eso aquí me encanta porque ahí te puedes dar cuenta que tu vida está involucrada en tu relación con Dios. Todo lo que haces, al final de cuentas, va a influenciar en tu relación con Dios. Nehemías nos recuerda esto. ¿Por qué? Porque él era el copero de Dios. Él estaba, o él tenía mucha influencia, y él podía hacer lo que él quería, porque estaba al servicio ¿de quién? Del rey. Esto le ayudó para cumplir el llamado que Dios le estaba haciendo. Porque la realidad es que por nuestra propia cuenta jamás vamos a poder cumplir ese llamado. Y es aquí donde nos surgen dos preguntas. Pero ¿cómo uno puede encontrar un propio ministerio donde Dios me ha llevado? ¿O cómo nos guía Dios a una función específica por la cual nos ha dotado? No sé si alguna vez te has preguntado, o sea, pues sí me gustaría ayudar a alguien, pero no sé cómo hacerlo, ¿no? O a veces queremos que Dios nos baje y nos diga, oye, me gustaría que hicieras esto y esto y esto, porque yo te voy... O sea, la realidad que eso sea nuestro corazón. Pero cuando tú ves a Nehemías, en realidad ves así a Dios diciéndole, a ver, Nehemías, quiero que te vayas a Judá y quiero que construyas los muros, la ciudad, y porque yo... No. Ves a un Nehemías que incluso con miedo de actuar. Pero me encanta porque aún aquí podemos tener 4 factores que nos pueden ayudar a discernir nuestro llamado hacia Dios. O sea, hay 4 factores y ve, el primero es un factor bíblico. Este factor te va a ayudar a entender hacia dónde quiere Dios llevarte cuando tú tienes un estudio o tu vida está moldeada por la palabra ¿de quién? De Dios. Cuando tú estás en esa comunión con Dios y lees tu Biblia para poder entender primero quién es Dios
y qué es lo que Dios quiere de tu vida. Porque tú no vas a poder cumplir el llamado que Dios te hace si tú no conoces a Dios. Por eso me encanta cómo Nehemías describe a Dios en los versículos 3. Ese Dios poderoso, ese Dios temible, ese Dios fuerte, ese Dios invencible. Nehemías tenía una convicción de quién era Dios. Pero no solo eso, sino que Nehemías también sabía cuáles eran los estándares que Dios tenía dispuestos para su pueblo. Y la realidad es que a veces creemos que Dios nos llama a hacer cosas que pueden ir en contra de la Biblia. A veces podemos creer que un buen trabajo puede ser un llamado de Dios porque lo vemos como bendición, pero cuando ese buen trabajo te aparta de tu relación con Dios, tú puedes discernir que eso no es un llamado de Dios. Cuando alguien cree que casarse con uno creyente es parte de un llamado de Dios, yo diría, si eso te aleja de Dios, ¿crees que Dios va a buscar eso para tu vida? La realidad es que no. Puedes darte cuenta que todo aquello que te aparta de Dios nunca va a ser parte de tu llamado, porque Dios no va a poner cosas para alejarte de Él. Al contrario, Dios en su palabra nos recuerda que todo lo que nos pasa nos debe de llevar a parecernos más ¿a quién? A Cristo. ¿Puedes ver eso en tu vida? Ese es un primer factor que te va a ayudar a entender y decir, a ver, ¿en verdad sí es un llamado de Dios? O a lo mejor es lo que yo quiero para mi vida. Porque el segundo factor es algo que se puede complicar un poco más. Pero se puede complicar más por la distorsión que hay hoy en día. Y es la obra del Espíritu Santo en nuestros corazones. Por eso leía Hechos. Porque muchas veces hay quienes distorsionan la obra del Espíritu Santo y empiezan a decir, ¿no? El Espíritu Santo dice que me des tu dinero. Y ahí van las personas. Y eso no es de Dios. La realidad es que eso no es de Dios. Por eso me encantaba cuando Pablo decía que era gobernado en lo profundo de su corazón. ¿Por quién? Por Dios. Porque Dios gobernó todo aquello que Él hacía. En otras palabras, los deseos dados por Dios por un corazón renovado nos van a llevar a anhelar lo que Dios quiere para nuestras vidas. Por eso quiero preguntarte esto. ¿Alguna vez has sentido esto? Dios que te está llevando a ciertas personas. ¿Alguna vez has sentido que Dios te está dirigiendo hacia personas o hacia lugares donde tú a veces no quieres ir? Pero es parte de un proceso donde Dios te va a cumplir. O sea, me encanta porque si nosotros pudiéramos preguntarle a Pablo y vemos su vida, yo creo que él diría, yo no hubiera querido sufrir tanto. Pero él siempre se sometió a la obra de ¿quién? De Dios. Y un ejemplo una vez más, Nehemías, con todo el miedo que sintió, él estuvo dispuesto a obrar y cumplir la obra de ¿quién? De Dios. Y ve, un factor que debe ayudarnos mucho y que en ocasiones no lo tomamos en cuenta es a veces la iglesia. Porque a veces las personas nos pueden ayudar y discernir a encontrar nuestros dones. Porque a veces es en la iglesia y cuando servimos en la iglesia que nos pueden decir las personas, oye, ¿te has dado cuenta que eres bueno para cuidar a los niños? Y dices, no, nunca me había dado cuenta, no hay niños. Porque yo te puedo decir, si a mí me pueden cuidar niños, no funcionaría. Entonces, ¿te das cuenta cómo la iglesia también nos puede ayudar y nos puede direccionar hacia ese llamado que Dios nos está haciendo? Lo vemos en Nehemías como alguien que buscó el consejo de otras personas porque tenía un amor por Dios y por su parte. Porque para Nehemías era fácil decir, yo vivo en el palacio, no me interesa Jerusalén, hay que se las arregle como quiera. Pero cuando leemos el capítulo 1, vemos a un hombre que está investigando sobre esa nación. Vemos a un hombre que está preocupado e indagando con otros, ¿para qué? Para que le puedan decir cómo puede ayudar al pueblo. ¿Te das cuenta? Y ve este último factor, y el factor es de la oportunidad. Si el Dios de la providencia te está llamando a alguien o a un ministerio en particular, Él tomará el control de la situación de esa persona para que pueda encontrar ese ministerio. Si las circunstancias hacen que eso sea imposible, la conclusión correcta es que aunque Dios tiene un ministerio para esa persona, no es el ministerio que él piensa tal vez,
sino que tiene que esperar y ver la obra de Dios. ¿En dónde? En su vida. Pregunta, ¿esto te ayuda a analizar hacia dónde Dios te está llamando? ¿Puedes tener estos filtros para ver que en verdad estás cumpliendo el llamado de Dios? O a lo mejor un llamado que tú te estás indagando. Creo que sería bueno en este año que inicies y digas, a ver, quiero ver y quiero aprender de Nehemías, alguien que en verdad amaba a Dios. Y lo primero que tengo que aprender de él es que tengo que tener un llamado, una relación con Dios. Y en consecuencia, Dios me ha de determinar la tarea que yo debo de llevar a cabo. Y eso es lo que nos lleva a nuestro segundo punto. Un llamado claro. Capítulo 2, versículo 1 al 5. Un día, en el mes de Nisan del año 20 del reinado de Artajerjes, al ofrecerle vino al rey, como él nunca me había visto triste, me preguntó, ¿por qué estás triste? No me parece que estés enfermo, así que debe haber algo que te está causando dolor. Yo sentí mucho miedo y respondí al rey, que viva su majestad para siempre. ¿Cómo no he de estar triste si la ciudad donde están los sepulcros de mis antepasados se halla en ruinas, con sus puertas consumidas por el fuego? ¿Qué quieres que haga?, preguntó el rey. Así que oré al Dios del cielo y respondí, si su majestad le parece bien y si este siervo suyo es digno de su favor, le ruego que me envíe a Judá para reedificar la ciudad donde están los sepulcros de mis antepasados. Y ve, esto es maravilloso. ¿Por qué? Porque es un llamado claro. Porque el copero del rey era alguien de suma confianza. El copero del rey probaba el vino que iba a tomar el rey primero para que el rey no fuera envenenado. Entonces, si Nehemías veía esto, diría, ¿crees que el rey me va a dar permiso de irme? Pues claro que no, o sea, está imposible. Y no solo eso, porque el llamado puede ser claro, pero en lugar de actuar a veces permanecemos pasivos o justificamos el no hacer nada. Porque vean Nehemías, él en lugar de actuar y en lugar de alegrarse y aprovechar su posición, empezó a tener miedo y tristeza, como si eso le ayudara, ¿no? Pero ve cómo Dios va obrando para que pueda cumplir ese llamado. Y lo mismo va a pasar en nuestra vida. Cuando permanecemos fieles a ese llamado de Dios, Dios va a obrar de formas que en realidad nunca vamos a imaginar. Porque en medio de todo este caos, de todo el caos que está viviendo Nehemías, hay un rayo que ilumina y que le da esa esperanza de cumplir el llamado de Dios. Pero me encanta, ¿por qué? Porque él no lo hizo bajo su propia sabiduría, sino que todo el tiempo estuvo buscando el consejo de ¿quién? De Dios, por medio de orar y confiar en ¿quién? En su palabra. Sin importar el miedo que él podía sentir. Por eso quiero preguntarte, ¿qué estás haciendo tú para cumplir el llamado que Dios te está haciendo en tu vida? Obstáculos, a haber muchísimos. Justificaciones, siempre vamos a tener. Han pasado años y hemos pensado, ni tiempo me dio. Es que se va bien rápido el tiempo. Pero ¿qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo para cumplir ese llamado de Dios? Porque déjame decirte algo. El Dios de Nehemías es el Dios que está presente para nosotros. Y es un Dios que va a permanecer fiel y activo a nuestro llamado. Dios obrará de formas que nos van a sorprender muchas veces. Pues solo ve cómo actúa el rey. En lugar de enojarse o negarle algo a Nehemías, ¿qué le dijo? ¿Qué ocupas? ¿Cuánto tiempo te quieres ir? ¿En qué te puedo servir? O sea, ¿puedes ver cómo Dios va obrando en ese llamado? Pero ¿puedes ver cómo Nehemías fue activo y no pasivo? Al igualmente para nosotros, ¿hacemos algo para cambiar la forma en cómo vivimos? ¿Hacemos algo para cumplir el llamado que Dios nos puede estar haciendo? ¿Alguno de ustedes se detuvo a planear que hoy estuviera aquí organizando todo esto? Yo puedo decir no, nadie lo planeó, es parte del llamado que Dios está haciendo y que Dios está orquestando para cumplir un propósito. A veces no lo conocemos, pero cuando somos fieles y participamos en ese llamado, Dios
Dios va a cumplir y va a estar con nosotros como lo estuvo con Nehemías. ¿Te das cuenta que tú puedes ser parte de ese llamado? Un llamado a llevar la maravillosa gracia de Cristo a otros, que otros puedan disfrutar de esta maravillosa esperanza en Cristo. Porque Nehemías, créeme que pudo haber dicho: ¿para qué me preocupo si yo vivo en el palacio? ¿Para qué me meto en problemas? Luego la gente es bien necia y no entiende. Pero ¿qué hizo Nehemías? Pero él entendió que Dios lo había salvado y le había encomendado un llamado para dar esperanza ¿a quién? A otras personas. Eso es lo maravilloso de Nehemías, que ni siquiera él es el actor principal, sino el actor principal es Dios cumpliendo y siendo fiel ¿a quién? A su pacto. Para que otras personas pudieran disfrutar de esa relación con Él. Porque recuerda, Jerusalén era la ciudad de donde habría de venir el Mesías. El pueblo de Israel era parte de ese pueblo que debería de venir el remanente y parecía destruido. Pero Dios muestra su amor y su gracia en que restaura a Israel, al igual que nos muestra su amor y su gracia en que restaura nuestros corazones para que podamos ser personas nuevas y renovadas, así como fue la ciudad de Jerusalén. Y esto nos lleva a nuestro último punto, un llamado asombroso, porque la realidad es que ver la restauración de las personas es algo asombroso y maravilloso. Pero quiero que imagines a Nehemías. Si de por sí estaba triste, ahora sentía miedo por la respuesta que el rey le podría haber dicho, la cual podría aumentar su tristeza si esa respuesta hubiera sido negativa, ¿no? Pues imagínate Nehemías con todo el miedo con el rey y que el rey le dijera: no, estás loco, Nehemías, ¿cómo crees que te vas a ir si tú eres quien me ayuda de que me envenene? Pero ve cómo Dios usa a Nehemías, pero Nehemías es fiel al llamado que Dios le hace. Porque lo asombroso en los llamados de Dios es que si Dios te está llamando, usará aún los momentos más oscuros y adversos para que puedas imaginar, para cumplir su propósito en ti. Claro, siempre y cuando tú permanezcas fiel a su pacto y a la tarea que Él te ha encomendado. Puedes ver los momentos difíciles o incluso los de rechazo como una esperanza, porque los puedes ver como diciendo: no importa que me rechace, si es el llamado de Dios, Dios ha de proveer los medios que voy a descansar en eso. Esto debería darte la seguridad de que si Dios te está llamando a una relación con Él y en consecuencia a una tarea específica, escucha esto: Él te proveerá de todo aquello que puedas necesitar. Pero la pregunta para ti es: ¿qué estás haciendo para cumplir el llamado que Dios te hace? ¿Estás siendo activo o estás siendo pasivo? Si Dios te está llamando a ayudar a algunas personas, ¿te capacitas para ayudar a esas personas? ¿Para ayudarlas a entender el evangelio y que ellas pueden cambiar su vida? ¿Te relacionas con personas no creyentes y quieres que otras personas busquen y conozcan a Cristo? ¿Buscas ayuda para lidiar con el pecado de tu corazón? Porque eso también es importante. Necesitamos de la comunidad de otras personas que amen a Cristo para llevar las luchas que hay en lo profundo de nuestro corazón. Nehemías no lo hizo solo. Si tú ves la historia de Nehemías, él todo el tiempo está buscando a personas que lo ayuden. Para ti, ¿cuáles son las personas que te ayudan? ¿Qué personas te ayudan a luchar con los pecados de tu corazón? Escucha lo que dice este comentarista, apellido Bundutz. Dice: cuán pocos los hombres fuertes en estos días pueden llorar en tiempos de maldad y de abominaciones. Cuán raros son aquellos que al ver las desolaciones de Sión tienen suficiente interés y preocupación por el bienestar de la iglesia que llora. Lamentar y llorar sobre la decadencia de la religión, la declinación del poder de avivamiento y de las temidas incursiones de la mundanalidad en la iglesia son casi una cantidad desconocida. Nehemías lloró y lamentó en Sión. ¿Te das cuenta? Tal vez nuestro llamado es a buscar la pureza de la iglesia. Tal vez nuestro llamado está siendo a buscar la pureza
y mostrarle a las personas que se puede vivir de forma diferente aquí. Pero ¿qué haces para vivir de esa forma? ¿Qué haces para vivir de una forma diferente? ¿O te duele ver que la iglesia cada vez más se parece al mundo? ¿O solo criticamos a aquellas personas que en verdad juegan con Dios? Porque cuando te duele, tú estás entendiendo a lo que te está llamando Dios. Y vas a buscar ser activo en cumplir la tarea que Dios te está demandando. Y no lo vas a cumplir por miedo, o lo vas a cumplir por quedar bien con los demás y con Dios. Debemos buscar cumplir ese llamado como un reflejo de lo que Dios ha hecho por nosotros. Y esto es maravilloso. ¿Por qué? Porque cuando tú lo haces en respuesta al amor y la gracia que Dios ha mostrado en tu corazón, tú puedes llevar a otras personas a que experimenten esa salvación. Pues ve cómo termina este texto. Y me encanta, y lo voy a leer en la versión, la Nueva Biblia de las Américas. Y escucha cómo termina aquí. Y el rey me lo concedió, porque la mano bondadosa de mi Dios estaba sobre mí. ¿Qué fue lo que motivó a Nehemías a este cambio? ¿Qué fue lo que ayudó a Nehemías? El reconocer que tenía un Dios que lo amaba, lo cuidaba y le había de proveer todo lo que necesitaría para cumplir ese llamado. Por eso me encanta cuando dice, ¿no? Porque la mano bondadosa de mi Dios estaba sobre mí. Nehemías tenía un amor genuino hacia Dios, que estaba interesado en participar en la extensión del reino de Dios. Ese reino donde había de venir el Mesías. Ese reino en el cual Dios había hecho un pacto de dar esperanza y una vida diferente. Ese reino donde el Rey es Cristo. Y hoy estamos del otro lado de la historia. Y al igual que Nehemías, si en verdad amamos a Dios, debemos de tener el mismo interés de la expansión de ¿quién? De su reino. Porque ese es el principal llamado que nos hace Dios cuando tenemos una relación con Él. A darlo a conocer ¿a quién? A otras personas. Pero fíjate, aunque es una tarea difícil, porque debemos reconocer que no es fácil, pero debemos reconocer esto. O puedes descansar en las mismas palabras de Nehemías, decir, no importa cuán difícil sea, pero sé que la mano bondadosa de mi Dios está en favor de mí. ¿Puedes decir eso? Si lo puedes decir, déjame decirte que vas a tener más consuelo, aún cuando vengan momentos difíciles. Porque sabiendo esto, que el mismo Dios bondadoso que estuvo con él, con Nehemías, es el mismo Dios bondadoso que envió a Cristo para que nos diera vida, pero también para que esté con nosotros, ¿cuándo? Todos los días de tu vida. ¿Crees que exista algún pretexto para no cumplir el llamado que Dios nos ha hecho? Nehemías nos recuerda que no. Nehemías nos recuerda que podemos descansar en el Dios del Evangelio, en ese Dios bondadoso que camina con quién, con nosotros. Por eso quiero que esta noche te preguntes en lo profundo de tu corazón, ¿puedo descansar en esta verdad? ¿Puedo ver a Cristo como ese Salvador que está caminando conmigo? ¿Puedo ver la mano bondadosa de Dios en todo lo que hago? En lo que estudio, en lo que trabajo, en mi matrimonio, en mi empresa, con mi familia, en mis relaciones. ¿Puedo ver la mano bondadosa de Dios? ¿O creo que todo es gobernado por mi sabiduría? Porque creo que entonces tú tienes un problema. Y el problema es que debes de empezar a ver que necesitas de Dios, que necesitas de ese Dios bondadoso para que cambie tu corazón y en consecuencia puedas ayudar a otras personas a cambiar. ¿Puedes descansar en esta verdad de que Cristo está contigo? Que te guía, que te cuida y te ha de proveer todo lo que necesites para que puedas permanecer fiel a su llamado. En los momentos que te sientas desanimado y frustrado, recuérdate esto. Si en verdad amas al Dios del Evangelio, la mano bondadosa de mi Dios estará sobre mí. Cuando te sientas desanimado y ves imposible poder incluso seguir en tu fe o seguir el llamado que Dios te ha hecho,
Recuérdale esto a tu corazón. ¿Pero por qué estoy triste? Porque tengo miedo. Si la mano bondadosa de mi Dios está conmigo y está sobre mí. Porque si tú no sientes esto, tal vez estás caminando bajo tu propio juicio o tu propia voluntad, y tal vez por eso te sientes tan cansado y desanimado. Y puede ser este un buen momento para que te des cuenta y digas: quiero dejar de vivir para mí mismo y quiero empezar a caminar con el Dios de un pacto que hizo con Nehemías y que le dio salvación. Porque es el mismo Dios que está dispuesto a salvarnos hoy en día. Oremos, familia. Padre, te damos gracias porque eres bueno, porque en tu amor y en tu misericordia